Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en uno de los episodios más fascinantes y determinantes de la historia europea, la Batalla de Cerignola de 1503. Prepárense para embarcarse en un viaje a través del tiempo y descubrir los secretos, intrigas y hazañas de esta épica confrontación que cambió el curso de la historia. Pero antes de adentrarnos en los detalles de esta batalla, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse ningún contenido histórico. Y no olviden dejar su like y comentar sus impresiones al final del video. 1. Contexto político y territorial en Italia. En el umbral del siglo XVI, Italia estaba lejos de ser unificada y pacífica. Más bien, era un mosaico de estados y potencias, cada uno con sus propios intereses y ambiciones. En este paisaje geopolítico fragmentado, las rivalidades entre Francia y España, dos de las principales potencias europeas de la época, jugaron un papel central. La lucha por el control del Reino de Nápoles, una región estratégica en el sur de Italia, fue el catalizador de una serie de conflictos armados que finalmente desembocaron en la Batalla de Cerignola. Esta confrontación no solo fue un enfrentamiento militar, sino también un reflejo de las ambiciones expansionistas de las potencias europeas en la región. La lucha por el dominio territorial y la influencia política convirtió a Italia en un campo de batalla crucial en la arena europea. 2. Francia vs España en Italia. La rivalidad entre Francia y España por el control del Reino de Nápoles era intensa y duradera. Ambas potencias consideraban este territorio como vital para sus intereses estratégicos debido a su riqueza económica y su posición geográfica clave en el Mediterráneo. La confrontación directa entre las fuerzas francesas y españolas en la batalla de Cerignola fue el punto culminante de esta rivalidad. Los franceses, bajo el liderazgo del general Louis d'Armagnac, buscaban expandir su influencia en Italia, mientras que los españoles, liderados por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, luchaban por mantener su control sobre el territorio y defender sus intereses en la península itálica. 3. Líderes militares destacados. En el contexto de la batalla de Cerignola, la figura del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba emerge como un líder militar destacado. Su vasta experiencia en combate y su brillantez táctica lo convirtieron en una figura clave en el campo de batalla. Fernández de Córdoba, conocido por su valentía y determinación, fue capaz de inspirar a sus tropas y liderarlas con eficacia incluso en las situaciones más difíciles. Por otro lado, el general francés Louis d'Armagnac, aunque tenía su propia reputación como líder militar competente, se encontró en desventaja frente a la destreza estratégica de Fernández de Córdoba y la determinación de las fuerzas españolas. 4. Preparativos y estrategias de batalla. Antes del enfrentamiento en Cerignola, Gonzalo Fernández de Córdoba llevó a cabo una exhaustiva planificación estratégica. Reconociendo la importancia del terreno y las condiciones del campo de batalla, diseñó un plan detallado que capitalizara los puntos fuertes de sus tropas. La estrategia española se centró en la movilidad, la sorpresa y el uso eficiente de la artillería, aprovechando al máximo la flexibilidad y la velocidad de sus fuerzas. Por otro lado, los franceses confiaban en su superioridad numérica y en la fortificación de sus posiciones, buscando mantener una línea defensiva sólida y resistir los embates de los españoles. 5. Desarrollo y desenlace del conflicto. La batalla de Cerignola, librada el 28 de abril de 1503 en la región de Apulia, fue un enfrentamiento feroz que duró horas. El choque de acero, el estruendo de la artillería y el rugido de los combatientes resonaron en los campos de batalla mientras las fuerzas españolas y francesas se enfrentaban con determinación. A pesar de la tenaz resistencia de las fuerzas francesas, la brillante estrategia de Gonzalo Fernández de Córdoba y la valentía de sus tropas finalmente llevaron a la victoria española. La batalla de Cerignola no solo fue un punto de inflexión en la lucha por el control de Italia, sino también un testimonio del valor y la habilidad táctica de los líderes y soldados involucrados. 6. Tácticas y maniobras. Gonzalo Fernández de Córdoba desplegó una variedad de tácticas durante la batalla, aprovechando el terreno y las debilidades del enemigo. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes fue crucial para mantener la ventaja sobre los franceses. Utilizando movimientos audaces y maniobras tácticas sorpresivas, el gran capitán logró desequilibrar al enemigo y mantener la iniciativa en el campo de batalla. 7. Momento decisivo. Uno de los puntos críticos de la batalla fue un audaz ataque sorpresa liderado por Gonzalo Fernández de Córdoba.
Este movimiento estratégico desorientó al enemigo y resultó en una ventaja táctica decisiva para las fuerzas españolas. La valentía y la determinación de los soldados españoles fueron fundamentales en este momento crucial, ya que resistieron los embates franceses y mantuvieron su posición en el campo de batalla. 8. Victoria española. A pesar de la tenaz resistencia francesa, las tropas españolas prevalecieron en la batalla de Ceriñola. El liderazgo ejemplar de Gonzalo Fernández de Córdoba y el coraje de sus soldados aseguraron la victoria y el control español sobre el reino de Nápoles. La habilidad táctica, la disciplina militar y la determinación inquebrantable fueron los pilares de esta victoria histórica que resonaría en los anales de la historia militar europea. 9. Consecuencias y legado. La victoria en Ceriñola tuvo importantes repercusiones en el panorama político y militar de Italia. Reforzó el dominio español en la península y debilitó la posición francesa, sentando las bases para la expansión continua del imperio español en Europa. La batalla de Ceriñola se convirtió en un hito significativo en la historia militar europea y consolidó el legado de Gonzalo Fernández de Córdoba como uno de los grandes estrategas de su tiempo. 10. Consolidación española. Tras la victoria en Ceriñola, las fuerzas españolas consolidaron su dominio sobre el reino de Nápoles. Esta conquista fortaleció la posición de España en Italia y marcó el comienzo de una era de influencia española en la región. La habilidad estratégica demostrada por Gonzalo Fernández de Córdoba en esta batalla reforzó su reputación como uno de los más destacados líderes militares de la época y contribuyó a la expansión del imperio español en Europa. 11. Legado de Gonzalo Fernández de Córdoba. La batalla de Ceriñola cimentó el legado del gran capitán como uno de los estrategas más brillantes de la historia militar. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes del campo de batalla y liderar a sus tropas hacia la victoria demostró su valía como comandante militar. Su legado perduraría a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones futuras de líderes militares y estrategas. 12. Impacto en la política europea. La victoria española en Ceriñola tuvo un profundo impacto en el equilibrio de poder en Europa. Consolidó la posición de España como una potencia militar dominante y debilitó la influencia francesa en Italia. Esta alteración en el equilibrio de poderes contribuyó a remodelar el panorama político europeo y sentó las bases para futuros conflictos y alianzas en el continente. 13. Repercusiones en la diplomacia europea. La batalla de Ceriñola también tuvo importantes repercusiones en el ámbito diplomático. La derrota francesa obligó a Francia a reconsiderar sus estrategias en Italia y reevaluar sus alianzas políticas en el continente. Esto llevó a un periodo de intensa diplomacia y negociaciones entre las potencias europeas que buscaron redefinir las fronteras y el equilibrio de poder en la región. 14. Efectos en la sociedad italiana. La ocupación española del Reino de Nápoles tras la batalla de Ceriñola tuvo un impacto significativo en la sociedad italiana. La presencia española en la región trajo consigo cambios culturales, económicos y sociales, así como conflictos y tensiones entre la población local y las autoridades españolas. Este periodo de dominio extranjero dejó una huella indeleble en la historia y la identidad italiana. 15. Legado cultural. Además de sus implicaciones políticas y militares, la batalla de Ceriñola dejó un legado cultural duradero. Inspiró obras de arte, literatura y música que conmemoraron la valentía y el sacrificio de aquellos que lucharon en la batalla. Este legado cultural continúa resonando en la actualidad, recordándonos la importancia de preservar y honrar nuestra historia común. 16. Impacto en la historia militar europea. La batalla de Ceriñola dejó un legado perdurable en la historia militar europea como un ejemplo de valentía, estrategia y determinación en el campo de batalla. Su influencia se sintió en las tácticas y estrategias militares de la época, así como en el equilibrio de poder en Europa. El impacto de esta batalla resonó en la historia militar europea y sigue siendo estudiado y admirado por su significado histórico y su legado duradero. 17. Repercusiones diplomáticas. La victoria española en la batalla de Ceriñola de 1503 tuvo profundas repercusiones diplomáticas en el panorama europeo. Tras el colapso de la Confederación de Cambrai, el triunfo español en Ceriñola permitió consolidar su dominio sobre el reino de Nápoles y reforzar su influencia en la península itálica. Esta victoria no solo cambió el equilibrio de poder en la región, sino que también alteró las alianzas y las relaciones diplomáticas en toda Europa.
Potencias como Francia y el Imperio Otomano se vieron obligadas a reconsiderar sus estrategias y políticas exteriores frente al ascenso del Imperio Español como potencia dominante en la región mediterránea. 18. Reafirmación del poder español. La batalla de Ceriñola fue un hito en la expansión del Imperio Español y en la afirmación de su poderío militar en Europa. Bajo el liderazgo del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, las fuerzas españolas demostraron su superioridad táctica y estratégica en el campo de batalla. La victoria en Ceriñola permitió a España consolidar su control sobre el sur de Italia y expandir su influencia en el Mediterráneo occidental. Esta afirmación del poder español no solo fortaleció su posición en Europa, sino que también sentó las bases para su dominio imperial en los siglos siguientes. 19. Legado de Gonzalo Fernández de Córdoba. La figura del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba emergió como un símbolo de valentía, estrategia y liderazgo militar en la batalla de Ceriñola. Su brillante manejo de las tropas y su audacia en el campo de batalla lo convirtieron en un héroe militar venerado en toda Europa. El legado de Gonzalo Fernández de Córdoba perdura como un ejemplo de excelencia militar y ha inspirado a generaciones de líderes militares en todo el mundo. Su legado no solo se limita a sus habilidades como comandante en el campo de batalla, sino también a su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y mantener la cohesión entre sus tropas en momentos de crisis. 20. Influencia en las tácticas militares. La batalla de Ceriñola marcó un punto de inflexión en la historia militar europea al introducir nuevas tácticas y estrategias en el campo de batalla. El uso innovador de la artillería y la infantería ligera por parte de las fuerzas españolas demostró la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en la guerra moderna. Estas tácticas influyeron en el desarrollo de las doctrinas militares en toda Europa y sentaron las bases para futuras innovaciones en el arte de la guerra. Además, la victoria española en Ceriñola resaltó la importancia del entrenamiento y la disciplina militar, así como el valor del liderazgo efectivo en el campo de batalla. 21. Avances en la guerra de asedio. La captura de la fortaleza francesa en Ceriñola destacó la importancia de las tácticas de asedio en el conflicto armado. El éxito español en la toma de la fortaleza demostró la efectividad de las estrategias de asalto y sitio en la guerra moderna. Este logro fortaleció la posición estratégica de España en la región y estableció un precedente para futuras operaciones militares en Europa. La batalla de Ceriñola también resaltó la importancia del ingenio y la creatividad en la planificación y ejecución de operaciones de asedio, así como la necesidad de una coordinación eficaz entre las diferentes ramas del ejército en el campo de batalla. 22. Impacto en la historia militar europea. La batalla de Ceriñola dejó un legado perdurable en la historia militar europea como un ejemplo de valentía, estrategia y determinación en el campo de batalla. Su influencia se sintió en las tácticas y estrategias militares de la época, así como en el equilibrio de poder en Europa. El impacto de esta batalla resonó en la historia militar europea y sigue siendo estudiado y admirado por su significado histórico y su legado duradero. La victoria española en Ceriñola no solo consolidó su posición como potencia dominante en el Mediterráneo occidental, sino que también estableció un modelo para futuras operaciones militares en la región y sentó las bases para su expansión imperial en los siglos siguientes. 23. Cambio en las alianzas políticas. La victoria española en la batalla de Ceriñola tuvo un profundo impacto en el equilibrio de poder en Europa y llevó a un cambio en las alianzas políticas en la región. La derrota de las fuerzas francesas y su retirada de Nápoles debilitó la posición de Francia en Italia y fortaleció la alianza entre España y el papado. Esta nueva alianza se tradujo en una mayor influencia española en la península itálica y una mayor estabilidad política en la región. 24. Expansión del dominio español. La conquista de Nápoles por parte de las fuerzas españolas tras la batalla de Ceriñola marcó el comienzo de una era de expansión territorial para España en Italia. El control español sobre Nápoles consolidó su posición como potencia dominante en el sur de Italia y estableció una base estratégica clave en el Mediterráneo occidental. Esta expansión territorial también permitió a España ejercer una mayor influencia en la política y los asuntos europeos durante los siglos siguientes. 25. Establecimiento de una hegemonía militar. La batalla de Ceriñola consolidó la reputación de España como potencia militar dominante en Europa y estableció una hegemonía militar en la región mediterránea. El liderazgo del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba y la brillantez táctica de las fuerzas españolas en el campo de batalla demostraron su superioridad sobre las potencias rivales.
Esta hegemonía militar permitió a España ejercer un mayor control sobre los asuntos políticos y militares en Europa durante los siglos XVI y XVII. 26. Desarrollo de la guerra moderna. La batalla de Cerignola fue un hito en el desarrollo de la guerra moderna y marcó el comienzo de una nueva era en la historia militar europea. El uso innovador de la artillería y las tácticas de infantería ligera por parte de las fuerzas españolas introdujo nuevas estrategias en el campo de batalla y cambió para siempre la naturaleza de la guerra en Europa. Esta evolución en las tácticas militares influyó en el desarrollo de las doctrinas militares en toda Europa y sentó las bases para futuras innovaciones en el arte de la guerra. 27. Legado cultural y artístico. La batalla de Cerignola dejó un legado perdurable en la cultura y el arte europeos, inspirando obras literarias, artísticas y musicales que celebraban la valentía y la determinación de las fuerzas españolas. Este evento histórico fue inmortalizado en numerosas pinturas, poemas y composiciones musicales que destacaban la importancia de la batalla en la historia europea. El legado cultural de Cerignola sigue siendo recordado y conmemorado en la actualidad como un momento clave en la historia de España y Europa. 28. Repercusiones en la diplomacia europea. La victoria española en la batalla de Cerignola tuvo profundas repercusiones en la diplomacia europea. La derrota de las fuerzas francesas en Italia debilitó la posición de Francia como potencia dominante en la región y fortaleció la posición de España como actor clave en los asuntos europeos. Este cambio en el equilibrio de poder llevó a un realineamiento de alianzas y conflictos diplomáticos en toda Europa, dando lugar a una era de rivalidades y enfrentamientos entre las grandes potencias del continente. 29. Consolidación del dominio español en Italia. La conquista de Nápoles tras la batalla de Cerignola permitió a España consolidar su dominio en el sur de Italia y establecer una base sólida para su expansión en la península itálica. El control español sobre Nápoles reforzó su influencia en la región y le otorgó una posición estratégica clave en el Mediterráneo occidental. Esta consolidación del dominio español en Italia tuvo importantes implicaciones políticas y económicas para la región y contribuyó al auge del Imperio español en Europa. 30. Impacto en la política italiana. La batalla de Cerignola tuvo un profundo impacto en la política italiana, desencadenando una serie de cambios en el equilibrio de poder entre las ciudades-estado y los estados italianos. La derrota de las fuerzas francesas debilitó la posición de Francia en Italia y fortaleció la influencia de las potencias extranjeras, como España y el Papado, en los asuntos italianos. Este cambio en la política italiana llevó a una mayor intervención extranjera en los asuntos internos del país y contribuyó a la fragmentación política de Italia en los siglos siguientes. 31. Transformación del arte de la guerra. La batalla de Cerignola marcó un punto de inflexión en la historia militar europea y transformó el arte de la guerra en el continente. El uso innovador de la artillería y las tácticas de infantería por parte de las fuerzas españolas introdujo nuevas estrategias en el campo de batalla y cambió para siempre la naturaleza de la guerra en Europa. Este cambio en las tácticas militares influyó en el desarrollo de las doctrinas militares en toda Europa y sentó las bases para futuras innovaciones en el arte de la guerra. 32. Legado duradero en la historia europea. La batalla de Cerignola dejó un legado duradero en la historia europea, sirviendo como un hito importante en la evolución de la política, la diplomacia y la guerra en el continente. El impacto de la batalla se sintió en toda Europa y tuvo importantes repercusiones en los acontecimientos políticos y militares posteriores. El legado de Cerignola sigue siendo recordado y estudiado en la actualidad como un momento crucial en la historia de España y Europa. En conclusión. Y así, concluimos nuestro viaje por los campos de batalla de Cerignola, donde la historia se tiñó de valor, estrategia y sacrificio. Esperamos que esta inmersión en el pasado haya sido de su agrado y les haya permitido apreciar la importancia de este acontecimiento en la historia europea. Si disfrutaron de este contenido y desean seguir explorando los fascinantes giros y vueltas de la historia, les animamos a suscribirse a nuestro canal y a formar parte de nuestra comunidad de apasionados por el conocimiento histórico. No olviden dejar su like y compartir sus comentarios sobre qué otro episodio histórico les gustaría explorar en futuros videos. Hasta la próxima aventura histórica.